Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra quinta sesión del ciclo de charlas sobre el taller de arte e ideología. En esta ocasión tenemos como invitado a quizá uno de los más jóvenes invitados en este ciclo de charlas, Brian Smith, quien nos va a acompañar con una charla cuyo título suena muy interesante. El taller de arte e ideología, primera fase, 1976-1978, comunidad y activismo radical. Les recordamos que estamos transmitiendo, bueno, que pueden, como estamos transmitiendo en YouTube, pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través del chat de YouTube. Y bueno, para no consumir más tiempo y permitir el intercambio que ayer estuvo bastante rico, voy a dar paso a Brian Smith, no sin antes hacer una breve presentación. Brian Smith Hudson es doctorando en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Estudios de Arte en la Unidad Iberoamericana, licenciado en Historia del Arte por la UISEC, Chile, diplomado en Historia, Pensamiento y Problemáticas Contemporáneas de América Latina por la UACM. En 2017 recibió el premio Ibero Fixa a la investigación de calidad. Ha ganado financiamientos públicos como Fondar en 2014 y 2017 y ha sido becado por la OEI y el CONACYT en México. Ha copublicado los libros Arte, Acción en México, Registros y Residuos, editorial MUAC UNAM, La Escena Inquieta, Teatro Político Metropolitano de la época del 70 en Chile, editorial A89, Performance Art en Chile, Historia, Procesos y Actualidad, editorial Metales Pesados, y también ha publicado ensayos sobre arte y política en Latinoamérica en libros, revistas indexadas y en plataformas de difusión masiva. Sus intereses se centran en la investigación artística, política y activista latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX, haciendo hincapié en las dinámicas de lo político en espacios institucionales y no institucionales y en los usos del archivo y la memoria en nuestra contemporaneidad. Entonces, sin más, le doy la palabra a Brian, a quien agradecemos mucho por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, agradezco yo en realidad por la invitación. Es una estupenda oportunidad de poder compartir con Alberto, Ana, Mauricio, Lourdes, a Mauricio no lo conocía, pero a los demás sí. Y bueno, preparé una presentación que tiene que ver con la investigación que estoy desarrollando en la UNAM sobre el TAI, básicamente desde el año 74 hasta mediados de los 80. Esta presentación, parte de ella ya la había mostrado en las apps, en una especie de curso que se hizo intensivo sobre estos temas que estamos tocando en esta oportunidad, así que me perdonará si algunos contenidos se repiten. Alberto ya debe haber escuchado bastante de esto, pero aquí va. Entonces, comparto pantalla, hice una presentación con imágenes de archivo y de obras. Ahí está el título. Inicio. ¿La ven, cierto? ¿Sí? No, no se ve. Ay, espérame. Sí, claro. Ahí está. Perfecto. Ya. Bueno. Ahí sí. Durante los años 60
dentro del contexto de guerrillas y revolución popular, inicia una emancipación en el arte en términos expansivos que comprende el uso de la comunicación como espacio de conexión entre las y los artistas y determinados públicos específicos de corte popular. Esta consideración del arte proviene particularmente de artistas que no solo pensaron su propia contemporaneidad, sino que además intentaron ser parte de ella a partir de la militancia, no solo en partidos políticos, sino también en torno a la figura de un intelectual comprometido que está en permanente diálogo con su entorno. Esta noción del artista es pensada por Luis Kamnitzer como un intelectual activo, que no sería más que un creador o creadora que contempla la condición de lo estético y de lo artístico como un instrumento político contenedor de ideas revolucionarias, de lucha y también de denuncia, en algunos casos. A partir de aquí abordo al TAI, al Taller de Arte y Ideología, como un grupo de artistas e intelectuales activos, característico del periodo de los años 70 en México, que abordaron la estética, la política y la ideología, infiltrando el campo del arte para crear no solo obras y exposiciones, sino una extensa y abrumadora cantidad de acciones en torno al arte, la pedagogía, la filosofía, con el fin de incidir en las luchas populares y revolucionarias de la época. En términos históricos, la condición del arte y su valor comenzó a resquebrarse desde la década del 60 al aparecer artistas e intelectuales críticos que, bajo el estudio del marxismo, valoraron un tipo de creación que impactó en la producción de subjetividad afectada por la cooperación y el activismo social. En el caso del TAI, la producción de subjetividad se extendió por diversos campos, cultural, social, político, al abordar lo estético desde el problema de la representación, circulación y valoración del arte, tal como el maestro Ijar dijo en su conferencia de la semana pasada. Podemos ver a partir del estudio pormenorizado de Claudia Hillman, La pluma y el fusil, debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina, que la práctica intelectual guardó absoluta relación con el poder de agencia para empoderar a las masas en forma consecuente con el proceso de radicalización de los pueblos latinoamericanos. El lugar de pensadores, artistas, creadores y pedagogos fue constantemente asediado por la institucionalidad artística y política, pero también emplazado por los propios pares creadores y por amplios sectores populares, lo que conllevó a la necesidad de tomar posición respecto a la coyuntura de emergencia que se vivía entonces. Mario Benedetti, en pantalla, una de sus obras, lo resume muy bien al decir que ese estado de emergencia significó la posibilidad por constituir nuestra propia presencia y condición soberana. La Revolución Cubana de 1959 generó un parteaguas que penetró en la imaginación y subjetividad de la época, lo cual posibilitó la apertura de nuevas significaciones en el arte. En este escenario se buscó impulsar desde el progreso y la lucha de clases, desmantelar la figura individual del artista en pos de proyectos sociales y revolucionarios desde lo individual, pero más aún desde lo colectivo. En este momento de radicalización, desde Cuba y su revolución, surgieron importantes encuentros que catapultaron la preponderancia que debía tener creadores e intelectuales para llevar a cabo los procesos antiimperialistas de emancipación social. A tal grado que una de las excusas que tuvo el gobierno mexicano para desmantelar el movimiento del 68 y que entiendo como corolario de las luchas sindicales de los ferrocarrileros, de los maestros, de los médicos, en fin, de las décadas anteriores, y que asimismo dio pie para la llamada Guerra Sucia con Luis Echeverría, fue la de que gran parte de la intelectual activa, tanto mexicana como latinoamericana, había participado en varios de estos encuentros en La Habana, uno de ellos en la primera conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, realizada en julio del 67, con el fin de llevar a cabo la Revolución Armada. Veremos también que para Toni Negri y Félix Guattari, los intelectuales fueron un motor de los procesos de emancipación, puesto que estuvieron comprometidos con su pensamiento a inducir a la acción revolucionaria. Es dentro de ese escenario donde ubico a las y los integrantes del TAI, un tanto pensadores y creadores que sirvieron al desarrollo de líneas de trabajo acordes con los procesos, con estos tipos de procesos sociales y de emancipación. Por otro lado, otra investigación de Cristian Aravena, El asalto político a partir de lo estético, dramaturgias del teatro político chileno y argentino en la época del 60, se recoge de numerosas revistas epocales tales como Marcha de Uruguay, Conjunto de Cuba, Mensaje y Punto Final de Chile,
testimonios que hablaban sobre la importancia que tuvo uno de los encuentros realizados en Cuba durante aquellos años, el Congreso Cultural de La Habana, realizado en enero del 68. En ese se denotó el papel que debía tener Laya, el sujeto creador, un intelectual orgánico, transdisciplinario e interdependiente, en mis palabras, no es que se haya hablado en esos términos en esa época, para el desarrollo cultural de nuestra América. En punto final, la entrevista realizada por Inés Moreno a Orlando Rodríguez, un crítico e historiador teatral chileno que participó del Congreso, demuestra tal importancia. Cito: Cuba demostró que una vez más ha vencido el bloqueo. El hecho de lograr la concurrencia de 450 intelectuales representativos de 70 países, más 120 periodistas venidos del mundo entero, está señalando que la isla es hoy por hoy uno de los centros más importantes en que se juega la historia del mundo. Además, a juicio personal, el Congreso permitió a la intelectualidad de Europa en general, tanto del lado capitalista como del socialista, conocer e identificarse con la lucha de los intelectuales del tercer mundo. Otro importante encuentro fue el primer Congreso de Educación y Cultura celebrado en el Hotel Habana Libre en abril del año 71, en pantalla. Las premisas que se dieron allí fueron la de informar y educar por medio de la cultura y las artes. Aquí se levantó la consigna fidelista, cito, el arte, un arma de la revolución, y la de que es producto de la moral combativa de nuestro pueblo, y que determinaría el quehacer del arte en términos revolucionarios o bien fuera de ello. Esto se ve especialmente en que el papel del artista, tal como se lee en el Congreso Cultural de La Habana, debía ser la del guerrillero, un ente necesario, al igual que todos, para la lucha combativa. En aquel, la política cultural cubana estaba supeditada en defender, cito, el curso de radicalización política de los artistas, que muchas veces se manifestó en la supeditación de la actividad intelectual a las necesidades y urgencias de la política, lo que significó en última instancia el relevo del arte y el paso de los artistas al ámbito de la política, incluso armada. Sin embargo, podremos ver que en algunos casos bien importantes de la plástica mexicana esto no ocurre, puesto que las y los artistas vieron con forma crítica el intento de hegemonizar la práctica tanto desde el eje soviético o del capitalismo. Así, en México, cabría destacar el primer Congreso Nacional de Artistas Plásticos realizado en la Unidad de Congresos del IMSS desde el 17 al 19 de abril del año 72, el cual debe ser estudiado a fondo. Yo no he tenido tiempo para eso, para revisar qué podemos desentrañar de él en cuanto a la politización que existió en el campo artístico y cultural epocal y se influyó a su vez, y cómo, a la llamada generación de grupos mexicanos del periodo comprendido entre el 70 y mitad de los 80. Los temas principales que se abordaron en ese congreso fueron la necesidad de sacar el arte a la calle, el arte y el pueblo, el artista y el Estado el arte y la educación. Estos importantes encuentros posibilitaron, por una parte, ver el posicionamiento del intelectual y del creador latinoamericano con los procesos revolucionarios a nivel regional, me refiero a nuestra América. La transferencia de ideas revolucionarias desde el ámbito político al cultural. Revisar el lugar de estos agentes al convertirse en portadores de nuevos conceptos para la emancipación de las realidades subalternas, tercermundistas o periféricas, en el entendido de que los intelectuales y creadores tuvieron a la política como valor fundador y legitimador de sus propias prácticas. Ello conllevó, citando a Claudia Hillman, al desarrollo de un programa estético ideológico compatible con esa asunción de valores, puesto que, parafraseando a Bourdieu, los intelectuales serían aquellos encargados de crear representaciones del mundo real, por lo cual conllevó a pensar el lugar del intelectual en los procesos sociales acontecidos en consonancia con este tipo de luchas ideológicas y políticas llevadas a cabo en este periodo. Aravena también nos recuerda que bajo la acción de un nuevo marxismo en América Latina, que se desarrolló luego del triunfo de la Revolución Cubana, la teoría del tercer mundo y la relación que se establecía con el colonialismo se volvieron ejes claves para el campo artístico, lo que provocó hacer hincapié en las formas de dominación directa, así también como en las más sutiles. Desde aquí propongo revisar la capacidad que tuvo el TAI de afectar desde un campo de acción activo diversas realidades, diversos campos, que pugnaron en contra del capitalismo y las burguesías alineadas al imperialismo gringo.
Así, traigo a esta presentación la pregunta que levanta Marcelo Exposito, un activista, artista y, bueno, estuvo ahí también en el Partido Popular, el PP español. Él trabaja con la noción de activismo artístico y con la red de conceptualismo del sur, y levanta esta pregunta sobre cómo podríamos decididamente salir de la historia del arte, de un enfoque formalista y objetual, para romper con la tradición objetocéntrica y así hablar de prácticas artísticas sin ocuparnos necesariamente del objeto. Intentaré develar que los integrantes del TAI profundizaron en la creación y el desarrollo de acciones que están fuera del estatuto de la obra de arte y se ubicaron más bien en la relación de la creación intelectual, artística y activista con el fundamento activo de lo político. Esto significaría entenderlo como posibilidad por otorgar agencia y de trabajar en forma colectiva con organizaciones sociales para lograr cambios estructurales. Levantar la relación entre las artes y la estructura social desde una anticontemplación que demandara la activación ciudadana. El desmantelamiento de los límites del arte para incluir la vida por la vida, tal como Benedetti lo hablaba, usar y servirse del arte y del pensamiento crítico como generador de conciencia político para las luchas populares en nuestra América, desde México al Cono Sur. Al mismo tiempo, veremos la relación que tuvieron las artes con la política al haber forjado espacios alternativos de inscripción artística fuera del marco institucional y oficial, desde las disputas que hicieron contra el Estado en consonancia con el pensamiento marxista. Me interesa traer en esta presentación la noción de comunidad para analizar esta primera fase del TAI, debido al uso que se le ha dado desde nuestra disciplina de la historia del arte, que para mi gusto en lo personal ha sido bastante deslavada, lo cual ha normalizado condiciones de producción que se presumen nacidas per se. Personalmente creo que toda comunidad artística comprende diversos grados de complejidad que deben ser analizados uno por uno para entender el sustrato que activa las condiciones de producción de cada grupo. De esta manera la entenderé por medio del filósofo Roberto Espósito, que lo explica desde su etimología comunitas y comunus, que será algo así como aquel lugar donde termina lo propio, lo particular, lo individual. Así también con munus, que lo define como lo social, lo común, cuya esencia se constituye por un don, esto es importante, esencia que insiste en cambio y es acción al mismo tiempo, en lo cual yo me entrego al otro. Hay un ámbito de reciprocidad en esa interacción. Ello equivale a sustracción y pérdida de lo individual. Por ende, tendremos así que comunidad es unión entre personas que dicha unidad nos pertenece y en cuya dependencia se establece una interdependencia que hace que las relaciones sean transversales, recíprocas, pero por medio no de una propiedad del ser con el otro, sino de un deber y de una deuda con el otro. Producida fundamentalmente porque esa deuda es un deber que cuenta con cargo y obligaciones. Así, comunidad sería asociatividad constituyente, puesto que crea una otra realidad, pero también puede ser entendida como sustracción del yo, por ende de la prohibición de la posibilidad de crear una individualidad, una propia realidad. Cuestión que habría que ponerle acento para revisar lo que Lourdes Grover nos señalaba la semana pasada, respecto al problema del anonimato y de la autoría, de cómo trabajaban los artistas, los intelectuales en colectivo, suscitado por la figura del creador y su firma, ¿no? Partiendo de la base de que en México muchos colectivos se conformaron al alero del movimiento estudiantil de 68 y que en ese marco de protestas, jóvenes estudiantes de artes visuales junto a artistas, profesores, promovieron que se rompiera con el estatuto de autoría y de artista individual, se propuso que el arte sirviera como trinchera y crítica al autoritarismo estatal y colonialista y obvio de denuncia. En ese contexto, sabemos que la clase intelectual politizada, sindicatos de obreros, profesores, campesinos y trabajadores del Estado, dirigentes sociales, grupos de indígenas y los propios estudiantes, con ideas influidas por el anarquismo urbano o bien por un marxismo ortodoxo o renovado, con gran capacidad cohesiva, dieron inicio a profundas movilizaciones que clamaban para reformar el país.
Cabe destacar que para esta generación el planteamiento que por entonces se promovía era el de cortar con la hegemonía de un conocimiento universitario de corte elitista y conservador, con el fin de revitalizar los contenidos que se impartían sobre todo dentro del campo de las humanidades. Los autogobiernos serían una especie de ejemplo de ello. Entonces, desde la Esmeralda y San Carlos se produjeron movimientos masivos de jóvenes que levantaron formas de asociación y trabajo colectivo que devolvieron el espíritu colaborativo que otrora había existido en el país. Posterior al 68, en el ámbito de la cultura nacional, se dinamizó la discusión en cuanto a la propiedad con que la intelectualidad, las artes y la educación debían actuar frente al fenómeno revolucionario que se había gestado. Numerosos fueron los intelectuales que ofrecieron sus ideas y que trabajaron codo a codo con las militancias más radicales, desacomodándose de sus privilegios de escritorio, para cooperar con estrategias que fungieran en servicio de la revolución. A pesar de la dura represión, el movimiento de protesta en general se revitalizó, en tanto pulsión latente que estalló en forma de guerrillas en torno a una insurgencia de magnitud regional. Esta explosión marcó las rutas que el TAI se propuso en adelante. Esta aparece desde el año 74, cuando algunos estudiantes del curso de estética dirigido por Alberto Híjar de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM propusieron levantar un curso alternativo que fuera capaz de profundizar en la metodología de estudio que Híjar había estado llevando a cabo, lo cual iba en contra del formalismo y del objetocentrismo que las cátedras del Instituto de Investigaciones Estéticas estaban acostumbradas a llevar. Esto dio pie al inicio del TAI, que considero uno de los colectivos más prolíficos de la generación de los grupos. Según una de sus primeras fundadoras, Ana María Martínez de la Escalera, filósofa, feminista, esteta y catedrática de la UNAM, deciden junto a Armando Castellanos, su compañero de ese entonces, y el propio Híjar formar este grupo de estudios que tendrá como fin profundizar en el marxismo desde una perspectiva contemporánea. En sus palabras, en una entrevista que tuve la posibilidad de tener con ella cuenta que el curso nace de una situación donde el maestro Híjar había pedido una tarea y muy poca gente la hace, y bueno, Ana María con Castellanos le piden al maestro que por favor, ante la decepción del maestro, dieran continuidad a los estudios que están desarrollando desde Althusser. Entonces, después de ese desliz, ellos se organizan para levantar un curso alternativo a la cátedra, donde se juntaban todos los viernes, y de esa manera empiezan a juntarse para trabajar los temas que se van a empezar a desarrollar desde un marxismo crítico. Ahí invitan a César Gálvez, otro de los compañeros del TAI. La intención del grupo fue la de abordar el marxismo para pensar en la estética desde un lugar crítico y militante, capaz de aglutinar la teoría con la práctica. Algunos de los primeros textos que estudiaron fue la contribución a la crítica a la economía política y el primer volumen del Capital, de Marx. La crítica a la economía política del signo, de Baudrillard, lecturas a Althusser, y ese sería principalmente el inicio del camino que tendría el TAI. El trabajo grupal a partir de estos temas fue razón suficiente para que la propia dirección de la facultad obstaculizar el apoyo al proyecto concebido como seminario alternativo, puesto que se alejaba de los contenidos que normalmente abordaban en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Para el seminario de Híjar era decisiva la discusión teórica, destacando los rápidos cambios sociales y culturales que se venían profundizando en México, a partir de una radicalidad en las formas de concebir la vida, la creación artística e intelectual posterior a los acontecimientos del 68. Rápidamente el curso se hace conocido mediante las redes de los primeros estudiantes. Así llegan Felipe Leal de Arquitectura, Ana Cecilia Lascano de Historia del Arte de la Ibero, César Gálvez de Filosofía, Andrés de Luna de Ciencias Políticas, Adriana Contreras de Cine, Morris Sabariego de Teatro, Luis Acevedo, un poquito más en forma periférica, y llega Tilo Twist,
que es un artista argentino, ex montonero, autoexiliado en México, según me contaba en otra entrevista Andrés de Luna, y que ya el maestro nos contó también que había sido becado al parecer por el ENCRIM, por la Escuela de Restauración. Martínez cuenta que Gálvez fue quien tradujo algunos textos de Althusser para el grupo. Lamentablemente él murió muy joven. César se destacó por ser un gran althuseriano. También habría que señalar a Jorge Castillejo, quien fue el diseñador del logo del colectivo, y habría que mencionar también que los cachitos del logo son una intervención que el maestro Híjar hace de este diseño que hace Castillejo. Y bueno, él fue parte del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas, que también vimos se destacó por ser un organismo sindical realmente representativo, y esto me parece bien interesante como para contrastar también, para investigar, según contó el maestro en la sesión de la semana pasada. Andrés de Luna, por su lado, entra por invitación del propio Híjar, por curiosidad, cuestión que era muy común, que el maestro invitara a sus propios estudiantes para que se integraran y asistieran a este seminario. Una de las razones por las que estos integrantes entran también fue la intención de fusionar la realidad y el pensamiento marxista, con la cual Híjar impartía sus clases, y pensar en metodologías creativas de intervención, tanto desde el pensamiento como de la práctica, en torno a la dura realidad en la cual se encontraban. Se denominan así taller de arte y ideología porque, cuenta Martínez de la Escalera, fungía su metodología en tanto taller, y porque además el arte y la ideología eran la discusión principal. Ella cuenta personalmente que estaba interesada en el marxismo, pero no en el humanista ortodoxo de Sánchez Vázquez, que utilizaba para sus clases de estética y ética, por lo que prefirió meterse con Alberto Híjar. Durante el 68, Híjar se relacionó con los estudiantes mucho, y estos estudiantes exigieron que se quedara con la cátedra de estética. Cuando ella entra a la facultad, ya sabía que estaba trabajando algunos autores marxistas que abordaban la estética, y para pensar las relaciones entre el pensamiento filosófico, estético, la política y la práctica. Para mí, dice ella, era muy importante pensar en la invención, como le llama ahora, es decir, cómo se inventaba creativamente, tanto por el lado de la filosofía del pensamiento y la política, es decir, en la relación con los otros, como también en la parte artística. Ese fue su interés fundamental. Por otro lado, Felipe Leal cuenta que estaba en el alto gobierno de arquitectura en el 76, tenía 20 años, y entonces todo el pensamiento que había allí era bastante revolucionario. Esto es testimonial. Había mucho empuje posterior al 68, y los temas que teníamos eran de carácter social. Hacíamos trabajos donde teníamos que ir a Morelos, a las comunidades, y ayudar a hacer rastros, mercados, guarderías, infraestructura social. Y allí estudié los 5 años de la carrera. Los primeros años fueron un poco inciertos, debo reconocer. Eran muy desorganizados aún. El autogobierno era muy interesante y había una buena planta de profesores, pero también habían unos malísimos. Tenía tiempo libre, como el modelo era alternativo, tenía clases de 7 a 10 de la mañana. Nos decían autogestión. De 7 a 10 estás con tus maestros y tutores, y después te ibas a estudiar a tu casa. Entonces tenía un amigo de la preparatoria en filosofía que me decía, ven, hay un curso formidable de Alberto Híjar, de estética. Entonces complementé los espacios que tenía en arquitectura, puesto que sentía un vacío muy grande por la carencia de cursos, y me dije, lo voy a complementar con Híjar. Fue un curso formidable, debo reconocer. La sala estaba llena, él era muy elocuente, jugaba con tipos reales, era muy crítico. Tenía todo este pensamiento althuseriano y era muy crítico de Sánchez Vázquez, que era la tendencia tradicional de la estética marxista. Entonces era mucho más contemporáneo y lo ligaba con la realidad. Y en otra entrevista, Cecilia Lascano cuenta que antes de entrar ocurre la marcha del 71, a la que fui con una hermana mía y nos tocó vivir la balacera de los halcones, ver a compañeros con balazos, inclusive el que nos sacó de allí era un halcón bastante cínico. Entonces ese conocimiento fue para mí no solo revelador, sino muy inquietante vivir eso.
A partir de ese hecho, más el grupito de compañeras que formé en la Ibero, empezamos a radicalizarnos incluso ahí. Empezamos a investigar y a preocuparnos por cosas actuales en aquel momento. El maestro Híjar nos orientaba. Él daba clases de historia del arte en la Ibero y nos asusaba bastante, nos fustigaba harto, y logramos construir un equipo muy consistente en un seminario de tesis que dirigía el maestro. Y en ese tránsito ocurre la desaparición del maestro. Y yo me entero porque ese día tenía que dar una mesa redonda con Raquel Tibol y ella nos dice que acaban de desaparecer al maestro. Después de eso, entró el TAI. Cabe señalar que en un documento del año 88, que se ve en pantalla, estos dos documentos son muy parecidos a los que están en la imagen. Uno es del año 77 y el otro es del año 88, y los dos hablan sobre una especie de genealogía del TAI. Son parte del archivo del maestro que guarda el Centro de Documentación Arqueya en el MUAC. Fondo Alberto Híjar se llama, para que lo busquen. Bueno, en uno de estos documentos, en el año 88, se consigna el nacimiento del TAI a partir del secuestro, tortura y consignación del profesor Alberto Híjar, acusado de conspiración. Sin embargo, para varios de los compañeros que entrevisté, el TAI ya se había agrupado en tanto seminario de estudios alternativos. Entonces es dentro de esa coyuntura que al maestro Híjar lo apresa la inteligencia mexicana por haber sido parte del movimiento de liberación nacional revolucionaria. La historia ya la comentó el maestro, así que yo no la voy a tocar. Según Martínez de la Escalera, fueron las búsquedas políticas e intelectuales de cada integrante lo que levantó al colectivo, dirigidas hacia el desarrollo de una metodología de trabajo con base en el conocimiento aplicado. Ello demandó un posicionamiento ideológico de todos los integrantes. Destacaron en conjunto el trabajo colectivo, lo cual lleva a la consigna del TAI en su segunda fase, vincular, articular, fusionar, que sería una especie de síntesis de la gestión del grupo en su más amplio sentido. El TAI cuenta con más de 40 años de existencia y contribuyó a la generación de una enorme cantidad de acciones que ligaron la política a la cultura. Sin embargo, su existencia ha sido complicada, ha tenido varias fases, donde gracias al profesor Miguel Ángel Esquivel podríamos constatar 4, que paso a nombrar bien rápido. La primera iría del 74 al 77, es decir, desde sus inicios hasta su participación en la 10ª Bienal de Arte Joven de París. Ese evento catapultó al TAI en tanto colectivo político y una parte de la minada generación de los grupos, denominada así por Dominique Licot en 1985, en su texto para el catálogo de la exposición en el Carrillo Gil de los grupos Los Individuos, del año 85. Una segunda fase va desde el 78 hasta el 82. Esta posee otra cara y es crucial, puesto que el TAI se internacionaliza junto a otros colectivos mexicanos para forjar redes artísticas e intelectuales en Centroamérica, con el fin de apoyar procesos revolucionarios, tal como el que se estaba gestando en Nicaragua. El papel de Germinal y del artista estadounidense Renee Templeton fue fundamental, sobre todo, por ejemplo, en las campañas de alfabetización sandinista, y también Cecilia Lascano tiene un protagonismo bien importante en esa fase. Durante esos años se forja también el Frente Mexicano del Grupo de Trabajadores de la Cultura, importante grupo de artistas comprometidos con causas populares e internacionalistas que propulsó la creación de eventos nacionales e internacionales y la publicación de textos en clave revolucionaria. La tercera fase iría del año 82 hasta el 88, donde se fractura el frente a partir de discrepancias ideológicas y metodológicas, donde varios agentes se involucran con el Partido Comunista Mexicano legalizado durante esos años. El TAI se concentró entonces en el trabajo político con asociaciones de carácter civil y algunas chicanas. Se produce el corte en el año 88 al entrar México a la era del neoliberalismo salinista. En ese año se da por fundada la Escuela de Cultura Popular Revolucionaria Mártires del 68, orientada a la formación de cuadros político-culturales y que se inaugura al conmemorarse los 20 años de la masacre del 2 de octubre. Esta escuela denotaría de alguna forma el futuro carácter del TAI a partir de la labor pedagógica, política y artística, y también del asesoramiento a diversos artistas.
La última fase iría desde el año 89 hasta las décadas del 2000, determinada fundamentalmente por la continuidad de la labor pedagógica, política y cívica, y el enraizamiento con ciertos grupos de artistas y activistas, algo desconocidos, pero marcada especialmente por el apoyo al alzamiento zapatista del 1 de enero de 1994. Cabe señalar que el TAI sería algo así como un continuador, no tácitamente, pero sí en tanto sustrato, del curso Vivo de Arte, creado en los años 50. Este curso fue un seminario de estudios de carácter extracurricular que aglutinó diversos enfoques, tanto artísticos como históricos, y que fue llevado a cabo por Alberto Híjar, en tanto coordinador del Departamento de Difusión Cultural de la UNAM. Tuvo esa tarea fundamental del curso Vivo de Arte. Tuvo como principio incluir el análisis de la producción artística mexicana al presente desde el estudio crítico a partir de la literatura científica de pensadores contemporáneos, me refiero a la década de 50, para profundizar en el estudio de la cultura nacional, principalmente y latinoamericana, también europea. La intención estuvo fijada en actualizar los contenidos y dinámicas con que el profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigación Estética llevaban a cabo sus cursos sobre historia, sociología, arqueología, estética e historia del arte. Se trataba, cito, de historizar las estéticas, de actualizarlas, y parafraseando, de criticar a los críticos e historiadores en tanto labor fuera de lenguaje relambioso. Esa es una cita de Alberto Híjar que llevamos a cabo por correo electrónico en una entrevista. Como fruto, nacieron numerosos proyectos académicos tales como visitas guiadas a monumentos, a murales, a talleres de artistas, realización de viajes de estudios a Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, a la Europa occidental y oriental, algunos a la Unión Soviética, conferencias sobre historia social y política, sobre arte occidental, indoamericano, latinoamericano, tocando temas como la colonia hasta la modernidad, lanzamiento de libros sobre humanidades y arte, cursos de crítica cultural, análisis e interpretación de imágenes, entre otros, realizados casi todos en la Casa del Lago de Chapultepec, como también en el Foro del MUCA. Cabría señalar que al aparecer el fideicomiso del Instituto de Limba, a partir de la muerte de David Alfaro Siqueiros, las actividades de este curso Vivo de Arte se mudan hacia la Sala de Arte Público Siqueiros, ubicada en la Colina Polanco de la Ciudad de México. Estas actividades fueron desarrolladas junto a importantes estudiosos y críticos de arte, tanto mexicanos como extranjeros. También fundaron la editorial Polimnos, llamada así como broma y en serio por los múltiples saberes de sus integrantes, donde se publicó una antología sobre el tercer cine y un cuaderno de una serie que no tuvo segundo número, llamado Cuadernos del Curso Vivo de Arte. Entre los autores que se estudiaron estaría Orozco, Rivera, Montenegro, Siqueiros, Lissitzky, Bogdanov, Lunacharsky, Marx, Engels, Lukács, Worringer, Wolfling, Sartre, entre varios otros. La producción durante esta primera fase fue casi ininterrumpida, promovida en colectivo, pero donde también a veces predomina una sola firma, la del maestro, lo que también obliga a revisar la participación que tuvieron los compañeros del TAI en la producción de textos, sobre todo, artículos, ensayos. He constatado por medio de las entrevistas realizadas que por definición se trató de un grupo muy activo que en conjunto penetró con su conciencia social casi todo acontecimiento que se enmarcó en su propia coyuntura y en numerosas áreas que demandaban la radicalidad del presente. Ya no se trataba de ejercer la política en el arte y viceversa, sino de enmendar lo político en el arte y el arte en lo político. Habría que recalcar la brecha etaria, sabemos que eso tiene un peso, el poder de la experiencia frente al de la juventud. Pero estos jóvenes estudiantes intentaban dar eco a los problemas sociales contemporáneos, instando a la formación y a la autoformación, poniendo foco al estudio del materialismo histórico y reflexionando en torno a los problemas epocales que se estaban desarrollando. Incluso con el tiempo no solo se enmarcaron en México, sino también en forma general en el tercer mundo, siendo capaces de rebasar los límites regionales.
hacia uno ligado a la internacionalización de las luchas. Entonces, el TAI es una especie de taller. Al principio, cada viernes se juntaban maestros y estudiantes. Con el avance de los meses y habilitarse las apps, gracias al fideicomiso con el INBA, pasaron a juntarse en esa sala, en las apps, no por azar, sino especialmente por el legado intelectual de Siqueiros. En el trabajo de aula y discusión desde esta residencia resuenan los estatutos de la LEAR y de la TGP, y del TGP. Su metodología de trabajo, su necesidad por incorporar la labor artística y teórica a las problemáticas mundistas de nuestra América, su carácter translocal al preocuparse de temas nacionales como extranjeros, ante la avanzada capitalista y fascista. Se produjeron diversas brigadas de estudio y creación que promovieron la materialización de las discusiones que se llevaban a cabo en cada una de las sesiones. Dicha discusión abordaba una serie de puntos a partir de autores como Marcuse, Lukács, Foucault, Hauser, Brecht, Fanon, Gramsci. Siempre estuvieron actualizando los contenidos. Ya dije que la organización era a partir de brigadas. Por ejemplo, una de estas se ocupó de poner en marcha los preceptos brechtianos, lo que le llevó a tener relación con la Escuela de Teatro de Limba. Ana María Martínez de la Escalera tuvo especial protagonismo al venir ella desde esa disciplina junto a Morris Sabariego. Otra brigada profundizó en las alternativas del diseño gráfico y de la arquitectura para pensar en proyectos sociales y vanguardistas. Y creo que las discusiones con el CAIC, del Centro de Arte y Comunicación de Buenos Aires, quizás fueron bien importantes y habría que investigar eso. Y en conjunto, el colectivo publicó la traducción de la primera parte de Para una crítica de la producción literaria del crítico francés y marxista Pierre Macherey, una antología poética llamada Poesía por Cuba, con poemas de integrantes del TAI, con Efraín Huerta y Miriam Moscona, y un acercamiento al pensamiento social del arquitecto Rafael López Rangel con crítica del racionalismo arquitectónico. La posibilidad de editar estos documentos fue por medio del curso Bio de Arte. Mientras las apps fungía como un espacio de encuentro, pero también de resguardo del patrimonio de Siqueiros, habría que imaginar la confluencia de intelectuales y artistas que hubo ahí en ese centro. Otras brigadas estuvieron enfocadas a realizar eventos celebratorios, exposiciones artísticas, conferencias, coloquios, ciclos de discusión sobre temas específicos y también publicaciones. Las exposiciones muchas veces fueron posibles gracias a las relaciones que mantuvieron con embajadas extranjeras que colaboraron para el debido éxito que se esperaba de cada una de ellas. Bastaría nombrar las exposiciones realizadas en homenaje a Vietnam, a Cuba, a Chile y otras que tuvieron como eje al arte conceptual latinoamericano. Sería importante señalar, por ejemplo, el caso del homenaje a Chile en pantalla, que solo fue posible gracias a la colaboración de chilenos exiliados en México, que se juntaban en el Juglar, una casa cultural que todavía existe, no de su embajada. Este evento fue realizado por el curso Bio de Arte y por el TAI en 1975, ya en Chile estábamos en dictadura. Se llamó Semana por Chile y está relacionado con una exposición realizada en el MUCA del mismo año con el nombre Grafismo e Imágenes Comprometidas de Suecia, de artistas suecos que donarían sus obras al Museo de la Solidaridad por Chile, cuya apertura se frustró tras el golpe de Estado del 73. Si quieren podemos comentar al final sobre ese museo. Esta exposición expuso así las obras de artistas suecos comprometidos con la vía chilena al socialismo en respeto a las políticas sociales y culturales del gobierno de Salvador Allende. La exposición fue realizada en el MUCA por Elena Escobedo, aprovechando que las obras se encontraban en la aduana mexicana. Esa coyuntura fue aprovechada por Alberto Guijar y por ella, y así diseñó junto al curso de arte y el TAI un programa para hablar sobre los acontecimientos sociales y políticos y la violación a derechos humanos que se estaban llevando a cabo por el gobierno cívico, la dictadura cívico-militar de Pinochet. Otra colaboración realizada dentro de la Red Internacionalista del TAI fue a partir del año 76 con el Centro de Arte y Comunicación de Buenos Aires, CAIC, cuando este todavía era un mínimo reducto antifascista. Cita esa. Permitieron el trabajo colectivo desarrollado con especial acento en los problemas del diseño. Estas fueron
la exposición Los 70, que tuvo por tema el arte conceptual y la gráfica de los años 70 en Argentina, realizado en el MUCA, comandado por Jorge Kruzberg y Elena Escobedo. Esta exposición giró por Sao Paulo, por Barcelona y por Luisiana, en Dinamarca, desde el 77. En estas exposiciones participaron dos obras del TAI, Very Important Persons y American Revolution, Bicentennial. Otra exposición fue, se pueden ver esas obras en este documento que es de la Sala de Arte Público Siqueiros. Perdonen la calidad de la imagen, pero está interesante para traer a la memoria. Otra exposición fue Latinoamérica 76, donde el TAI participó con Manifiesto Expresionista, que era la otra imagen que había presentado, esta. Ese evento fue organizado por el CAIC en la Fundación Miró de Barcelona. La exposición contó con la participación de artistas como Lea Lulin de Argentina, Antonio Berni, Carlos Ginsburg, de Chile Guillermo Deisler y Juan Downey, y de Estados Unidos el Guerrilla Art Action Group, entre otros, y con mesas redondas de discusión sobre el tema, organizadas por el crítico de arte peruano radicado en México, Juan Hacha. Contó también con la publicación de un catálogo con las imágenes de las obras de los artistas que participaron. Para Hacha, esta exposición de 143 copias heliográficas, cito, sirven de soporte a propuestas verbales de índole político o que implícitamente transgreden las ideas del arte tradicional. Eran distintas a lo hasta entonces visto en México, pues invadían el terreno de la política y la heterodoxia artística de carácter intrascendente, antimorfológico y por ende antiobjetual. Es importante señalar la muestra de arte conceptual frente al problema latinoamericano en el Museo de Arte Moderno de Ciudad de México del año 74, antes, donde Juan Hacha convocó a un grupo de artistas e intelectuales a un simposio en Zacualpan, Morelos, en agosto del 76, con el objeto de generar una coalición que forjara los lineamientos del arte no objetual latinoamericano a partir de una exposición al alero del Museo de Arte Moderno de Limba, que sin embargo no se llevó a cabo. Dicho antecedente es muy importante porque reflejaría las discrepancias que existían dentro de la colectivización e institucionalización de los colectivos mexicanos de la generación de los grupos. En ese encuentro participaron del TAI, Morris Sabariego y Omar Gasca, que en ese entonces también era parte del TAI. También estuvieron Raúl Tovar, Arte Acá, Salatiel Vargas, que prestó su casa, Alfredo Núñez, Rubén Valencia, Aaron Flores, José Antonio Hernández, Víctor Muñoz, Felipe Ehrenberg, que ya había vuelto de su autoexilio de 4 años en Inglaterra, Carlos Fink, César Espinosa, Carlos de Landa, Armando Villagrán, es decir, integrantes de No Grupo, Proceso Pentágono, La Perra Brava, el colectivo, y obvio que el TAI. Sería importante señalar que la muestra de arte conceptual frente al problema latinoamericano podría haber fungido como un antecedente importante que entiendo como eje pivote, perdonará si me equivoco, entre la exposición y el simposio realizado en Zacualpan. Si hubiera funcionado, ese grupo llevaría por nombre La Coalición y se hubiera conformado como un eje entre la experimentación artística mexicana de corte conceptual latinoamericano, detentada por algunos artistas y colectivos preocupados por la emancipación popular y la institucionalización de aquellos colectivos que se habían desarrollado desde la primera mitad del 70 y se habrían sometido así a las lógicas de explotación y consumo estatal. Bajo en torno a ese tema, César Espinosa, del colectivo, explica que se trató de un intento de absorción por el aparato de la cultura oficial hacia estos grupos y otros productores no tradicionales. Esto pudo haber generado, por ende, la pérdida de la eficacia activista, conceptualista de los proyectos de corte revolucionario de algunos de la llamada generación de los grupos, al ser cooptados por el INBA, cuestión que habría ocurrido con el caso del grupo Códice. El fracaso de la coalición probablemente haya motivado algunas otras futuras alianzas realizadas entre instituciones y colectivos, como lo ocurrido tras la 10ª Bienal de Arte Joven de París, del cual se levantaría posteriormente el Frente Mexicano, Grupo de Trabajadores de la Cultura. Pero cabe destacar lo complejo de ese tipo de alianzas entre Estado y organizaciones artísticas
tal como fue el caso del Salón Nacional de Artes Plásticas, sección de experimentación, realizado en el Auditorio Nacional en el año 79. Este tuvo de jurados a Teresa del Conde, a Néstor García Canclini, a Jorge Alberto Manrique, a Armando Torres Michuga y Raquel Tibol. La gestión del INBA, se dice, fue paupérrima, puso a competir a los propios colectivos, tal como hoy día se hace con el FONCA y con nuestro Fondar en Chile, por lo cual Grupo Proceso Pentágono participó fuera de concurso en un claro posicionamiento antimercado, con la instalación Pentágono del año 79. También está, y para mí es muy importante, reconocer la decisión de no participar del TAI. Porque para mí apelaría a generar una crítica al sistema artístico desde fuera del escenario donde se disputan poderes y fuerzas de coacción, y al mismo tiempo por dentro. Hay una cita que a mí me interesa mucho sobre este tema del TAI, que se escribe dentro de la coyuntura de la 10ª Bienal de Arte Joven de París y que se publica en uno de los catálogos que produjeron en conjunto con los colectivos que fueron enviados a la 10ª Bienal de Arte Joven de París. Cito: sirvió, entre otras cosas, para mostrar la participación del TAI, sirvió, entre otras cosas, para mostrar la necesidad de que los artistas no solo rescaten el control de su producción, sino también de la circulación de sus obras. Estamos, pues, contra la museografía dominante y sus criterios de aparadoristas complementarios de la fraseología espiritualera, contra la reducción del arte a comentario socialité y al evento coctelero. Pero pretendemos superar la crítica negativa y construir no solo nuevos objetos, sino nuevos sujetos. Cuenta más para nosotros la constancia de nuestro trabajo en un volante sindical que en la primera plana de un periódico. Y sin embargo, no despreciamos esto último en la medida en que difunda algo de nuestras posiciones. Y me interesa mucho ligarlo con una ponencia, una conferencia que nos presentó Cristina Híjar en la Sala de Arte Público Siqueiros, donde dijo que la participación del Frente Mexicano Grupo de Trabajadores de la Cultura era en todo momento y en todo lugar, porque lo principal fue hablar sobre los problemas que aquejaban en nuestra castigada América de esos años. Sin embargo, el INBA continuó infundiendo cierto ánimo de penetrar en las lógicas políticas de los colectivos dentro del contexto de la 10ª Bienal de Arte Joven, al levantar a un grupo que hasta entonces no existía, que era Códice. Fernando Gamboa fue quien levantó a ese grupo y quien fungió como enclave entre el MAM y sus integrantes. También estaba ahí Juan Hacha, que trabajaba dentro del Museo de Arte Moderno. No sé qué injerencia habrá tenido en ese entonces. Recordemos, en palabras de Híjar, que el imperialismo opone sus recursos coloniales como una especial estrategia deformante de todo lo que tenga que ver con las revoluciones. Esto lo consigue, sobre todo, por el control de la circulación, de la reproducción y de la renovación de sus principios. Así, con estos antecedentes, durante el mismo año en que se produce otra exposición del CAIC en el MUCA de Elena Escobedo, la exposición 21 artistas argentinos, en el año 77, que se trató de documentales, grabados, pinturas y esculturas. Llegaría la invitación de George Pudale, del curador general de la 10ª Bienal de Arte Joven de París, a Elena Escobedo, para los grupos mexicanos. ¿Quiénes participan? Proceso Pentágono. En pantalla podemos ver el cuadrado blanco, que es la instalación del Proceso Pentágono. Al fondo, la instalación de Suma, y al ladito la instalación Import-Export de TAI. Se trataba de una enorme caja que reflejaba la miseria social tercermundista de México y de nuestro continente. A su vez, la de Pentágono era una instalación que simulaba un ambiente policial después de un interrogatorio. La de Suma se trató de un retablo tipo collage con imágenes de la ciudad contemporánea, acompañado con testimonios y objetos con un carácter de denuncia. Y en la imagen no está, pero también está la estructura urbana Nahui Olin, una metáfora, una metáfora escultórica que, a mi parecer, no reflejaba los intereses críticos respecto de la ciudad que los geométricos tetraedros habían ostentado en su manifiesto publicado en el Gallo Ilustrado en
del año 77. Es interesante porque el manifiesto habla sobre la apropiación de la calle, de la urbanidad, de la instalación pública, en términos revolucionarios, pero no sé en qué medida esa estructura geométrica pudo haber apelado a la emancipación de clase, la concientización, en fin. Y me pareció súper interesante lo que presentó Mauricio ayer para para conversar sobre la relación que tenían sus instalaciones con su propio planteamiento. La idea primera era que Elena Escobedo, invitara a ciertos artistas mexicanos que considerase representantes de la escena contemporánea. Originalmente buscó asesorarse de Raquel Tibol y de Rita Eder. Sin embargo, junto a Ijar decidieron hacer el envío de colectivos artísticos y no de individualidades, puesto que representaban de mejor forma los intereses y cambios que se estaban llevando a cabo en la plástica mexicana. Esa relación interpersonal fue característica entre ellos dos. A mí me parece bien interesante, bien bonita esa relación, puesto que se ayudaban y apoyaban mutuamente sus labores profesionales. Las condiciones de censura, esta es la obra del Tai, las condiciones de censura con que participaron estos colectivos hizo que en tanto generación revisaran la necesidad de diseñar acciones que señalaran las contradicciones que se produjeron en dicha experiencia, puesto singularmente a que el comisionado general para América Latina fue Ángel Kallenberg, director del Museo Nacional de Artes Visuales de Montevideo, que estaba relacionado con la dictadura militar uruguaya y que llevó a cabo varios planes de censura a los colectivos, sobre todo mexicanos. Y, por ejemplo, en la entrevista con Ana María Martínez La Escalera, ella cuenta que Kallenberg nos puso la prohibición tácita de hablar de lo político. Y tanto a nosotros como a los grupos que fueron, fue así. Nos reunimos para saber entonces qué íbamos a hacer y a partir de esa prohibición decidimos hablar explícitamente de la situación de América Latina. Él se ofendió, dijo que nos iba a dejar fuera. Luego se consiguió que la invitación igual prosiguiera, por lo cual igual fuimos, pero en el entendido de que los que fueran allá tenían que hacer una especie de contradiscurso. El discurso de Ángel Kallenberg, que decía que en América Latina no había arte que estuviera preocupado por las políticas por la política en el arte ni por el arte en lo político, entendido de otra manera. Y es muy interesante, por ejemplo, esto es una anécdota, que Felipe Leal y Andrés de Luna, que fueron como enviados del TAI, junto a Tilo Twist, llevaron la obra Import-Export. Atilio les decía que tenían que estar 24 horas al lado de la obra para explicarles a los públicos del museo de qué se trataba la obra. Attilo Twist tenía una forma, como era ex montonero, su pensamiento era sumamente radical en torno al servicio que el arte debía entregar para promover la conciencia de clase y la emancipación de los pueblos latinoamericanos. Entonces, tenía como esa cosa pedagógica bien fuerte. Cabría, a ver, bueno, el compromiso con que los grupos actuaron se relaciona entonces con el carácter que tendría el futuro Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura. Aquí se ve el manifiesto en pantalla, impreso, que tuvo una vida desde el año 78 hasta el año 82. El posicionamiento crítico que tuvo Proceso Pentágono, parte del Frente Mexicano, me parece sumamente interesante y traigo una cita de ellos. Así vemos la cuestión en este momento, se podría decir, ante tan candente tema. No habrá entonces voz grave, ni letra precisa, ni palabra excelente por la firma, en epígrafe irrefutable, alusivo, por lo de menos tampoco las citas doctorales y especializadas con las referencias de las referencias. Se necesita realmente ser idiota para insistir en que un catálogo presente a los autores y su obra que nos diga de su técnica y sus dimensiones. Pero hace mucho esas corbatas de velorio fueron descubiertas. Habría que escribir en todo caso de lo acallada que están las voces, decir de la palabra e imagen callada a fuerza de fuego y palo, de las bocas limpias amordazadas a fuerza de oscuridad, decir de las manos trabajadoras ahora mutiladas, decir también cómo la voz y la palabra, la imagen y la mirada, las manos en fin,
avanzan subterráneas para emerger justo a la mitad del alba, para que la palabra e imagen de tanta voz y tanta mirada salten incontenibles, incorporándose en los actos del amanecer. Esta cita, esta sentencia, se puede ver en la publicación que desarrolla sobre lo que sucedió en los intentos de censura que se produjeron en la 10ª Bienal de Arte Joven de París, una publicación de Borges Press que llevaba a cabo Felipe Ehrenberg, donde se recopila todas las cartas, la correspondencia cruzada entre los integrantes de los colectivos y la administración, los curadores, los productores, el propio INBA, que devela el problema de cuáles eran las líneas que los colectivos mexicanos querían llevar. Y en una entrevista a Ellen Escobedo, que hace Cuauhtémoc Medina, ella dice que esas cartas son publicadas porque Felipe Ehrenberg se las saca de su propia oficina, y recordemos que ella había sido la promotora del envío mexicano, por lo tanto ella fue la que recibió gran parte de esta correspondencia, y se imprime este cuaderno que se puede ver en el archivo que es un libro en realidad, en el archivo de Proceso Pentágono, que guarda también el Centro de Documentación Arqueya. Fondo Proceso Pentágono. Bueno, al final de la 10ª Bienal, Felipe Leal y Andrés de Luna se salen del TAI, lo cual problematiza un poco la noción de comunidad que traigo a partir de Esposito, que había hablado, debido al deber con el otro, al deber ser parte con la comunidad, en este caso del TAI, puesto que se presume y establece singularmente que entre afectados, sensibilizados por el concepto mismo del sentido de comunidad, muchas veces también se borronean los límites de la individualidad. Entonces, me parece interesante ver cómo operan las comunidades artísticas y entender que son asociaciones complejas, difíciles. Proceso Pentágono, después de la Bienal, crea el Centro Pentágono, donde el Frente Mexicano de Grupos Trabajadores tiene su sede. Y se juntan para platicar sobre los acontecimientos sociales y políticos que se están viviendo y así proponer estrategias para operar desde las artes, considerando las dificultades económicas y sociales que existían en ese entonces para producir. De esta forma, junto con Suma, TAI y el colectivo, convocan el 5 de febrero de 1978 al primer encuentro de grupos. Convocan a artistas visuales, escritores y trabajadores culturales, cuyo resultado gesta la aparición del Frente, que fue conformado por artistas de Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Morelos y Monterrey. Fue principalmente producto de 3 llamados: el de Alberto Híjar, que había señalado la necesidad de realizar varios proyectos en conjunto, el del taller de investigación plástica, que había llamado a la formación de una unión de grupos, y el del Proceso Pentágono, que había propuesto la idea de organizar exposiciones en homenaje a la caída de Salvador Allende en Chile. La exposición había sido idea de Víctor Muñoz y habría llevado por nombre Gráfica Combativa. Ese sería el antecedente que dio vida a la exposición América en la Mira, el cartel negro que está en imagen. Entonces, quienes fueron parte del frente fueron el TIP del Bajío, Caligrama de Monterrey, Mira, Sabe Usted Leer, Cuadernos Filosóficos, Cine Octubre, El Colectivo, Suma, TAI, Proceso Pentágono, Cooperativa Chucho el Roto, El Taco de la Perra Brava y el Centro Regional de Ejercicios Culturales de Veracruz. Una de las primeras acciones del Frente fue hacer la exposición presentada por el TIP Muros Frente a Muros, que se inauguró en Michoacán en la Casa de la Cultura a fines de mayo del año 78, y que se canceló rápidamente porque una mata de Grupo Germinal tenía groserías. La otra exposición fue América en la Mira, coordinada por el TAI.
que se trató de una exposición con artistas latinoamericanos y de otros países también de Europa, que dio cabida a técnicas y materiales no comúnmente considerados por la alta cultura, entre comillas, y el mercado del arte, como la serigrafía, los sets, la fotocopia, la fotografía y los sellos de goma. Esta se montó en 9 ciudades mexicanas y en Los Ángeles, gracias a la comunidad chicana de allá, y tenía como tema principal la violencia política en Latinoamérica, la dictadura, violación de derechos humanos, tortura, desaparición forzada. El proyecto culminó sus actividades en el año 80, luego de 2 años de trabajo conjunto, tras la organización de grupos integrantes y algunas reorganización, algunas disconformidades entre los miembros de Proceso Pentágono, quedando Alberto Híjar a la cabeza de un proyecto que esa vez no solo incluía artistas, sino a todo un conglomerado de trabajadores de cultura en México. Cambian su sede entonces al Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios, el SUNTU. Ya finalizo, retomemos un poco los puntos abordados en torno al papel que jugó el campo artístico epocal en esta coyuntura. Democratización de la práctica artística y creativa. Cuestionamiento a la figura de autor individual por uno colectivo. Con esto, el desarrollo de una crítica del concepto de autoría y, por ende, la aparición del carácter de anonimato en torno a la producción de obras. Masificación de la producción y creación en forma colectiva, aunado a proyectos de concientización de masas, popular y de clase, desde el enfoque, sobre todo en México, del materialismo histórico. Modificación del estatuto de espectador hacia el de un agente con conciencia de clase y creativo capaz de incidir en las propias realidades. Así concluyo. Hemos visto que las actividades del TAI en esta fase fueron muchas, las cuales enlisto a continuación. Podemos ir viéndolo a medida que se va desarrollando la conversación. Es increíble la cantidad de acciones. Y bueno, el final de esta primera fase se instala a partir de la creación del Frente, como ya dije. He intentado mostrar así al TAI como un grupo cuya fuerza fue capaz de refundar las relaciones con el fin de contribuir a la conciencia de clase desde el materialismo histórico. Es desde aquí que veo la dimensión de lo político y de comunidad en el TAI, destacando la posibilidad de agencia de sus partes, desde una dimensión que promueve resonar y movilizar nuestra capacidad crítica, política y colectiva hoy. Así destaqué el poder de agencia, puesto que desde mi perspectiva promovieron acciones que resonaron y movilizaron la crítica, la politicidad y colectividad de las y los creadores ante lo que el sociólogo argentino Eduardo Brunner dice, el fracaso de las promesas de la política para pacificar la convivencia humana y lograr el bienestar social, sin dejar de lado el concepto de comunidad que desplegó un entramado de relaciones y problemas que muchas veces fue pivote para la acción, pero al mismo tiempo presentó problemas en torno a la toma de decisiones y la participación en los integrantes del grupo, afectando la continuidad de sus adherentes. Naturalmente, entonces, cierro, tengo que decir que aún falta bastante investigación sobre el TAI referente a los itinerarios teóricos, políticos, al proyecto educativo, el itinerario militante, en fin, y definir de algún modo el amplio espectro en el cual intermitentemente, a lo largo de su historia, desarrolló, cuestión que realizaré, promesa, al volver a México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brian, por esta charla, plática tan ilustrativa que da un panorama bastante amplio del trabajo del TAI en esto que se conoce como su primera etapa. ¿Alguno de los participantes, de las personas que nos acompañan acá en la plataforma de Zoom, quisieran hacer alguna pregunta a Brian o quisieran comentarle algo? No. Ok, bueno. Ya. A ver, creo que el Alberto Hija. Sí, por favor.
Dos precisiones. La noticia de mi desaparición forzada no fue en una conferencia o en un coloquio. Esto es importante porque ese día, 14 de febrero de 1974, se inauguraba un excelente mural del Grupo Mira en una preparatoria organizada por maestros sobrevivientes del 68, la escuela preparatoria activa en la calle de Durango, en la colonia Roma. El mural de Mira era posterior a lo que habían ya trabajado con los chicanos. Es un mural excelente. Me acuerdo en especial la inclusión de una botella de Coca-Cola y algunos otros detalles pop. De modo que pues esto revela cómo andaba la difusión de lo que hacíamos. Era una visita del curso vivo de arte dirigida por Raquel Tibol. Allí empezaron a hacerse pues las primeras gestiones para publicar campos pagados en los periódicos. El primero fue pagado por Angélica Arenal, la viuda de Siqueiros, con firmas de gente muy distinguida. Debo decir que la protesta por mi desaparición fue muy variada porque abarcó desde la Universidad Autónoma de México hasta la Iberoamericana, la Escuela de Antropología. Esto fue muy importante porque llegó hasta influir en el procurador, que era un alcohólico criminal, Ojeda Paullada, gracias a que mi hermana Susana era amigo de una hermana de ella. De modo que esto fue determinante para la aparición con vida de los 11 compañeros de Monterrey secuestrados conmigo. Quiero hacer otra precisión que es muy importante. No era mi pertenencia al Movimiento de Liberación Nacional. Ese fue una organización nacida y crecida en 1961 por convocatoria del general Lázaro Cárdenas para hacer un frente latinoamericano antiimperialista. Esto fue una organización de frente amplio. Ahí estuvo pues toda la izquierda bien portada, artistas muy distinguidos como Arturo García Bustos, comunista veterano del TGP, etcétera. Eso es una cosa. Yo a lo que pertenecí fue a las Fuerzas de Liberación Nacional. Fuerzas de Liberación Nacional, un proyecto de lucha armada que culminaría 20 años después con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, y algún intento en Monterrey, en una casa importante para la formación de las Fuerzas de Liberación Nacional por revivirla un proyecto que se llama La Casa de Todos. Quiero acentuar la importancia de un folleto que yo no tengo y ahora lo vi entre las posesiones del MUCA, que es el ensayo de López Rangel, que fue una figura muy importante ligada a la crítica al funcionalismo, ligada a la crítica a la arquitectura suntuaria y al manifiesto lanzado en Cuba por los arquitectos Fernando Salinas
y Segre, con un documento que se volvió muy famoso, que se llama La arquitectura del tercer mundo. López Rangel, un activista fundamental que estuvo en la Universidad de Puebla cuando estaba en plena agitación, estuvo aquí en el posgrado del autogobierno, y en fin, escribía y muy bien. A mí me impresionó porque leo el primer documento que tuve al alcance, que creo que fue que publicó el Curso Vivo de Arte, en donde empezaba citando a Karel Kosík, esta maravilla de filósofo checo que publicó en español Sánchez Vázquez cuando dirigía una colección para la editorial Grijalvo. Bueno, finalmente el último que quiero decir es que la inspiración de América en la Mira como resultado de la actividad en la 10ª Bienal de Jóvenes en París, fue a la par de un proyecto que se llamó América Latina No Oficial, que intentaron hacer refugiados sudamericanos en París y luego en Inglaterra para dar a conocer cómo estaba América Latina. El proyecto creció con la intervención de artistas tan importantes como Julio Leparc y el grupo de experimentación visual, y entonces se convirtió en una exposición muy importante de la que tomamos conocimiento para hacer un equivalente con la primera exposición importante de arte correo, que fue América en la Mira. Pues bueno, hay algunos otros señalamientos. Qué bueno que le des mucha importancia a César Gálvez, primer altuseriano en actividad. Le escribió a Althusser le contestó, tenía la respuesta enmarcada en la cabecera de su cama. Y un personaje, Eugenio Palomo, que estudiaba cine y era también espesísimo teóricamente. La última vez que me lo encontré fue como responsable de la librería de la Casa Lam. Inmediatamente me sacó un libro de las discusiones de Althusser sobre Lacan, que por supuesto no le entré porque todavía estuviera yo metido en esas espesuras. Pues era la cuestión, y bueno, los teóricos que estaban al uso en las clases de estética, Hagi Nicolau, Lukács, Sartre, por supuesto, Fanon, Arnold Hauser. Pues esto nada más para enriquecer tu excelente investigación. Muchas gracias, maestro. María de hecho, Isabel. ¿puedo dar un datito? Que Sí, claro. frente a lo que dijo sobre López Rangel, él tiene una página con sus publicaciones. Y al parecer está ahí la de la crítica de la arqueología, perdón, arquitectura suntuaria. No me acuerdo, lo vi en algún momento, pero ahí le voy a hincar el diente. No resisto platicar una cosa que pues no es anécdota. Cuando irrumpen en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, protegidos por el rector de la UNAM y demás, porque siempre han sido muy influyentes con las autoridades represivas, el grupo de Felgueres y Kazuya Sakai y Federico Silva, que entraron imponiendo un plan de estudios nuevo que suprimía el taller de talla directa,
el taller de dibujo, etcétera, porque lo que había que hacer era arte cinético. Entonces yo era jefe de materias teóricas. Acabé renunciando a la imposibilidad de discutir con estos rupturistas, y me entero que en solidaridad con mi renuncia había presentado la suya Rafael López Rangel, a quien yo no conocía. Así nos conocimos y hicimos una relación entrañable y sumamente productiva. María Isabel, que nos está acompañando, quisiera hacer una pregunta. Primero, para felicitar la excelente investigación que has realizado, y bueno, algunos de los puntos realmente que sí todo esto va profundizando todo un campo en el análisis estético y artístico. Y la pregunta era ¿qué propuestas éticas observabas tú en los diferentes colectivos? Si tú has detectado eso en cuanto a que se ha hecho el análisis de los planteamientos estéticos principalmente, pero desde la perspectiva de la ética y la política, pues había ahí también otras vertientes de otros grupos, también de teóricos, también en la Facultad de Filosofía y también en otros campos de las universidades aquí en México y en general en América Latina. Entonces quería yo preguntar sobre esa parte, si tienes alguna respuesta sobre eso. Y pues gracias, porque es un aporte el trabajo. Muchas gracias, María Isabel. Es algo muy personal, realmente, cómo puedo responder sin querer decir qué está bien y qué está mal, pero para mí, bueno, creo que es evidente un poco la admiración que siento por el TAI, de hacerse cargo de su presente. Nosotros, como ustedes saben, el Cono Sur, Chile, vivió una dictadura terrible. Yo no concibo al arte fuera de ese lugar, fuera del lugar de la denuncia, fuera del lugar de hacerse cargo del propio presente, de hacerse cargo de sus propios compañeros desaparecidos, amigos, amistades desaparecidas. Es muy doloroso, por eso te digo, en lo personal, ver desde el año pasado, 2019, cómo se ha sistematizado una violencia que es heredada de la dictadura de Pinochet, hacia jóvenes que luchan por sus ideales y que son silenciados solamente por pensar diferente o por querer una sociedad más, ¿qué digo? Justa, no existe la justicia, pero más sensibilizada por el otro, más empática. La discriminación que viven las poblaciones de inmigrantes, tanto de Colombia como de Haití, cómo se ha levantado un pensamiento racista, fascista, en torno a la diferencia, es terrible. Entonces, para mí el arte es su deber moral y ético, y de los intelectuales hacerse cargo de esas cuestiones de dolor, de represión. ¿Me explico? Entonces, sí, puede ser una mirada sesgada. Se me ha dicho que soy así demasiado tajante y no sé qué, pero yo no puedo pensar el arte por el arte, ¿no? Siento que toda producción humana debe tener un propósito, y ese propósito debe ser el de que podamos vivir mejor, no solo una clase. Sí, Alberto Híjar. Un desplazamiento importante que logramos fue que en lugar de los altos valores del espíritu, el bien y demás sujetos metahistóricos y metafísicos de la ética al uso de los profesores de filosofía, lo que echamos a andar fue un texto provisional de Althusser que se llama Ideología y aparatos ideológicos de Estado, con el cual
se mostraba el carácter ideológico que tiene toda actividad, y por supuesto la unidad entre teoría y praxis en este concepto marxista. Esto echa fuera toda esa ética metafísica y metahistórica al uso de los profesores chafas de filosofía. Sánchez Vázquez escribiría una ética para uso académico, planteando este problema de manera excelente, haciendo la historia de todas esas sujetos metafísicos y metahistóricos propios de los profesores chafas de filosofía. Nosotros, en cambio, el problema de las ideologías, de los aparatos ideológicos de Estado, en fin, de cómo el poder y las ideologías funcionan de tal manera de imponer morales dominantes para reproducir las relaciones de producción. Esta es la tesis althusseriana que nosotros sostuvimos, de modo que lo del bien y de los valores del espíritu y eso más bien era motivo de burla por nosotros. Son motivo de burla. Ahora en especial en que el señor presidente hace referencia a la ética, yo voy a escribir, por supuesto, poniendo en crisis esta noción vulgar de periodistas chafas, y bueno, la profunda ignorancia de esta izquierda movimentista que no va a transformar nada. Desgraciadamente. Ok, el tiempo ya se nos está acabando, pero yo quisiera hacerte una pregunta porque me interesó mucho el cruce que haces en el título de la charla entre el activismo radical, ¿no?, y el trabajo del TAI. Entonces, una de las intenciones de las charlas es también pensar justamente las potencias del TAI, ¿no? ¿Qué pueden las fuerzas desplegadas por esto que tú has llamado como comunidad? ¿Y cómo o por qué haces este cruce con el activismo radical, que es la propuesta, según entiendo, de Marcelo Expósito, ¿no? Entonces, no sé si puedes. Sí, me parece que es interesante hacer ese acento porque conocemos muchas formas de activismo. Muchas son a corto plazo. Y creo que existe una radicalidad en torno a un activismo sostenido en el tiempo, a largo plazo. El hecho de decir que el TAI tiene más de 40 años de historia no es un dato cronológico. Es una información para mí fundamental para entender por todos los momentos, procesos y coyunturas por las cuales el TAI trabajó y desarrolló su propia práctica, su propia forma de acción. Y ligarlo en términos de comunidad también explica por qué han habido tantos integrantes, por qué han habido tantas fisuras, porque es demasiado difícil la relación social entre pares, entre colegas, entre compas. Y no por la cantidad de integrantes vamos a decir que un proyecto fracasa o no fracasa. Es decir, más bien tendremos que pensar cómo imantan este tipo de colectividades a largo plazo a tantos agentes que intentan hacerse cargo de su presente y que a veces trabajan a largo plazo y a veces no pueden dar con un trabajo político a largo plazo. Creo que la radicalidad está en eso, a pesar de lo difícil que es ser activista hoy, por las persecuciones estatales, la policía, la investigación, el espionaje,
tener una vida de activismo durante tantos años es radical y demuestra que las cosas tienen un costo, pero al mismo tiempo también demuestra que a partir de ese costo cómo se impactan en otros pensamientos, en otras personas, es súper importante, porque a partir de ese trabajo sostenido aparecen un montón de otras comunidades que intentan, no se trata de solo multiplicar o hacer eco, pero intentan también trabajar, se sensibilizan y se hacen cargo de su propia presente, de su propia vida finalmente. Bueno, gracias. Bueno, estamos llegando a esto. Ya nos pasamos un poco del tiempo. Si alguien más quiere hacer alguna observación, ¿no? Entonces, bueno, damos por terminada la charla del día de hoy. Agradecemos muchísimo. Ah, perdón, sí. Sí, muy cortito. Solo quiero agradecer a la gente de las apps, de la Sala de Arte Público Siqueiro, al Centro de Documentación Arqueya, a Solenaro, Elba Peniche, que son amigas también, a Adriana Melchor, a los entrevistados y las entrevistadas, Cecilia Lascano, Ana María Martínez, al maestro Ijar, Andrés de Luna, Miguel Ángel Esquivel, Felipe Leal, que sin ellos esta investigación no hubiera podido tener lo que puede decir, en su trato crítico que puede decir hoy día. Y también a otros compañeros como Anabel Aguirre, que me ha ayudado también a llevar esta investigación a otros espacios geográficos. Así que eso. Y Nicolás Pradilla también. Okay. Pues por nuestra parte, te agradecemos a ti por formar parte de este ciclo de charlas, también por ayudarnos en nuestra propia investigación y en el trabajo que estamos realizando actualmente, y a María Isabel, a Alberto Ijar por acompañarnos y enriquecer el diálogo. Entonces, bueno, les pedimos que, bueno, les recordamos y los invitamos a que nos acompañen mañana. También tenemos bueno, que continuamos con este ciclo de charlas y pues hasta mañana. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias a todos. Gracias.